Te acabo de levantar. Amén y gracias a Dios. Muchas gracias, hermanita Marta León, por hacerse cargo. Bueno, seguimos nosotros estudiando la carta a los Romanos. Estamos en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Ubíquese por favor en el versículo 28 del capítulo 8, si es tan amable. Y desde ahí vamos nosotros a retomar el estudio de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 28. Aunque ya vimos el versículo 28 y comenzamos a ver el versículo 29, ¿no? Sin embargo, es necesario repasar algunas cosas. Entonces usted me va a avisar si ya está en ese versículo, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Muy bien. Repasemos la lectura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Colocamos nosotros el acento en la palabra propósito. ¿Sí? ¿El propósito de quién? El propósito de Dios, porque habla de su propósito, no mi propósito, sino el propósito de Dios. Entonces, de entrada repasamos que hay un propósito que Dios estableció para con cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Aquí surge la pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito general? Porque hay un propósito individual, un propósito particular, que tiene que ver con los dones, que tiene que ver con los talentos, que tiene que ver con los ministerios, que tiene que ver con el llamamiento. Esos son propósitos individuales. Son las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero esos propósitos individuales particulares se desprenden de un propósito general que Dios tiene para con cada uno de los suyos, de los que pertenecen a su pueblo, de los que la Biblia llama los escogidos por Dios para salvación desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con ellos? Bueno, ese propósito que Dios tiene para con sus escogidos, usted lo encuentra desde el versículo 29 y va hasta el versículo 30. Lo que llamamos teológicamente la cadena de oro de la salvación, que comienza con la palabra conoció en el versículo 29 y termina con la palabra glorificó, que es la última palabra que aparece en el versículo 30, como usted lo puede notar. El propósito eterno de Dios comienza conociendo al individuo y termina glorificando al individuo. Pero entre el conocer y el glorificar, pues hay otras obras, hay otros actos o hechos divinos que se tienen que dar también. Decíamos nosotros hace 15 días, porque hace 8 días no tuvimos clase porque estábamos en la preparación del retiro espiritual. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y creo que íbamos ahí en la palabra predestinar. Para algunos el término predestinación es una cosa nueva. Para algunos el término elección es una cosa nueva. Pero no es nuevo en la Biblia. En la Biblia está escrito, en la Biblia está dicho, en la Biblia está revelado el tema de la elección, el tema de la predestinación, no solamente en los versículos que nosotros vimos hace 15 días, como lo pueden ser Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, que dice que debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, de que el Señor os haya escogido para salvación desde el principio. O el texto de Efesios capítulo 1 versículo 5, que ahí aparece claramente la palabra predestinación, porque dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O aquí en este versículo, Romanos capítulo 8, versículo 29, en donde se cuenta que vuelve a aparecer la palabra predestinación. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo repito? Porque es que hay algunos cristianos que dicen que enseñar predestinación no es bíblica porque la palabra predestinación no está en la Biblia. ¿Cómo así que no está en la Biblia? Yo lo acabo de leer, ahí está en la Biblia. También los predestinó. Que la palabra de elección no está en la Biblia. ¿Cómo que no está en la Biblia la palabra elección o la palabra escogió? Si en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, obvio que está escrito. Pero esto que usted encuentra en el versículo 29 de Romanos 8 no es sino un abrebocas de todo lo que se nos viene en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11 de la carta a los Romanos. El capítulo 9 es el capítulo más rudo de los 16 capítulos de la carta a los Romanos. Es el capítulo más confrontador. En ese capítulo nos confrontamos nada más y nada menos que con la soberanía divina. Eso es lo que le duele al ser humano. Si el ser humano cayera en cuenta, inclinaría la cabeza y se sometería a Dios. Pero el ser humano no tolera la idea de un Dios soberano.
Piénselo por un momento, por favor. Recuerde que cada vez que hacemos el Selah o cada vez que hacemos la pausa, el Selah de los salmos, la pausa de los salmos, es para interiorizarlo. ¿Por qué al ser humano le choca la idea de un Dios soberano? ¿Por qué le gusta la idea de un Dios amor? Usted me va contestando, por favor. ¿Por qué le gusta la idea de un Dios amor? ¿Por qué le gusta la idea de un Dios misericordioso? ¿Por qué le gusta la idea de un Dios perdonador? ¿Por qué le gusta la idea de un Dios dadivoso, benigno, longánimo, etcétera? Pero ¿por qué el ser humano odia la idea de un Dios soberano? ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué no lo acepta? ¿Por qué choca contra eso? ¿Por qué? Responda usted. La respuesta es una sola. Creer en un Dios soberano significa ¿qué? Por eso el ser humano no lo quiere aceptar. Por eso hablan del amor, de la gracia, la misericordia, bondad, benignidad, etc. Pero de soberanía casi no se habla. Decir que Dios es soberano casi no se dice. ¿Pero por qué? La pregunta es para 16 personas aquí conectadas. ¿Por qué? ¿Por qué no le gusta al ser humano la idea de un Dios soberano? Entonces esperamos la respuesta de María Sánchez, Marta León, de Diva, de Joana, de Liliana, de Jacqueline, de Juan Esteban, de Estefanía, de Alfonso, de Marley y de todas las personas que están en este momento aquí conectadas. ¿Por qué la idea de un Dios soberano choca, no gusta, disgusta? Rechazo la idea de un Dios soberano. ¿Por qué si la Biblia habla de un Dios soberano? ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay una respuesta muy buena. Porque siempre será la voluntad de Dios sobre la mía. Claro. Excelente. Siempre será la voluntad de Dios sobre la mía. Si yo acepto un Dios soberano, quiere decir que ese Dios soberano está sobre. Eso significa soberanía. Que está sobre o que está por encima de mí. Y el orgullo, muy bien Liliana, entonces el orgullo me hace pensar que yo soy el que mando, que yo soy el que llevo las riendas, que yo soy el que dirijo. Cuando aparece el Dios soberano y me dicen, no es usted el que tiene que mandar su vida, no es usted no se manda solo, a usted lo manda Dios y debe entregarle su vida a Dios y debe inclinar su servir a Dios y debe entregarle sus caminos a Dios, ahí es cuando a mí me choca. Porque con el término soberanía o con la doctrina de la soberanía tenemos que hablar de la elección, la escogencia que Dios hizo o la predestinación que Dios hizo. Mire, Dios era tan soberano que incluyendo el asunto de la salvación no se lo dejó al albedrío muerto, caído y depravado del ser humano, sino que Dios decidió de antemano, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, en su elección y en su escogencia, quién había de ser salvo. Punto. De eso trata la doctrina de la soberanía divina. De eso trata la doctrina de la elección, de eso trata la doctrina de la predestinación. Y estamos nosotros a punto de entrar al capítulo 9, que repito, es el capítulo que por excelencia habla de ese Dios soberano, de ese Dios que hace lo que quiere donde sea. Ese Dios que no le pregunta a la raza humana si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que Él va a hacer. Porque es que Dios no tiene que preguntarle a nadie si está de acuerdo o no está de acuerdo. La Biblia es clara al decir, pues, ¿quién aconsejó la mente del Señor? ¿Yo puedo aconsejar a Dios? No. ¿Con qué sabiduría yo aconsejo a Dios? ¿Con qué inteligencia yo aconsejo a Dios? Es Dios el que nos tiene que aconsejar a nosotros. El Dios es el que nos tiene que dar cátedra y doctrina a nosotros, y no nosotros a Él. ¿Quién le dio a Él primero? Dice el texto. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese retribuido? Nadie. ¿Dios me debe algo a mí? Nada. Yo le debo algo a Él, le debo todo, pero Él no me debe a mí absolutamente nada. Eso es un Dios soberano. Los textos del Antiguo Testamento dicen que hace lo que quiere. Ese es Dios que hace lo que quiere. Yo soy Dios y no hay fuera de mí, no hay nadie como yo, no hay nadie que se iguale. Yo hago lo que quiero, dice el Señor acerca de Él mismo. Ese es el Dios soberano. Si usted va a creer en el Dios omnipotente, en el Dios omnisciente, en el Dios omnipresente, también va a tener que creer en el Dios soberano. Si no cree en el Dios soberano, no está creyendo en el Dios de la Biblia. Entonces está creyendo usted en un Dios inventado por su propia imaginación. Como los que adoran a los ídolos según el Salmo 115, que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, que tienen boca pero no hablan. Son dioses inventados por su propia imaginación. Ahora, otra pregunta. ¿Entiende usted por qué el hombre
el hombre crea dioses según su propia imaginación para después adorarlos? Otra vez le hago el planteamiento. ¿Entiende usted por qué el hombre se inventa dioses que son el producto de su imaginación para después adorarlos? ¿Por qué? Porque les conviene más bien así. Porque es que ese pedazo de madera, ese yeso, ese cuadro, esa estampa, no es soberana, no es soberano. Entonces es pura conveniencia el tema de la idolatría, es pura conveniencia el tema de la religión. Pero Dios no es un ídolo, Dios no es religión, Dios no se refiere a o no tiene que ver con esos ídolos de plata, de madera, de palo, de bronce, etcétera. Dice la Sagrada Escritura que ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Samuel deja así. Y cuando dice ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Está indicando que a Dios usted no lo puede comparar con los diosesitos falsos. A Dios a usted no lo puede comparar con los ídolos de madera o de yeso o del material que sea. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Pues ninguno como nuestro Dios, ninguno como el Señor. Ok. Volvemos al versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Y los predestinó para qué? Note lo que dice. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora, su Hijo con H mayúscula. Él me predestinó para que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una imagen en mí, una imagen que no sirve, una imagen que no funciona. Una imagen que toca cambiarla, una imagen que toca transformarla. Mejor dicho, si alguien a usted le enseñó que Dios lo quiere a usted así como usted es, pues lo engañó. Y si usted es de los que se dicen a sí mismos, Dios me quiere como soy, pues se está engañando también. Póngale la lógica al asunto. Yo digo que Dios me quiere como soy. ¿Ah, sí? Si Dios me quiere como soy, entonces ¿por qué me...? Responda usted ahí, complete. A ver quién me está entendiendo el argumento. Si Dios me quiere como yo soy, entonces, ¿por qué me? A ver qué respuesta aparece, según lo que acaba de leer usted en ese versículo 29. ¿Por qué me? Espero la respuesta. Pues la respuesta, repito, la respuesta es para mínimo 15 personas aquí conectadas. Y hay personas que no están participando del discipulado. Si usted viene en un Transmilenio, viene en un bus, va por la calle, usted no saque el celular. Esto no es para usted. Pero si usted está en un lugar apacible, en un lugar tranquilo y en un lugar seguro, esto es un discipulado y a usted le corresponde dar la respuesta a cada pregunta. Entonces, ¿por qué me? No, hay gente que no me está entendiendo absolutamente nada de lo que estoy planteando. Hay gente que está más pendiente por allá de la olleta, por allá del frasco, por allá del vaso, que realmente lo que estamos diciendo a nivel doctrinal. No, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. A ver quién, a ver quién, a ver quién, a ver quién, a ver quién. A ver. Mire, solamente hay una persona que ha respondido correctamente. Solamente hay una persona. Yo vuelvo y le planteo. Mire lo que dice el versículo 29. A ver, voy a llamar a lista. Llamemos a lista. Llamemos también a lista a la señora que está por allá con la olleta en la cocina. No debe estar con la olleta en la cocina. Usted debe estar escuchando la palabra de Dios. Usted debe estar como María. Marta estaba por allá con la olleta en la cocina. María estaba tirada a los pies del Señor Jesucristo. Tírese a los pies del Señor Jesucristo. Láncese a los pies del Señor Jesucristo. Dele al Señor este tiempo. Se va a dar cuenta cómo el resto de su tiempo y el resto de su vida es bendecida por el Señor por dedicarle el tiempo al Señor. Entonces yo voy a llamar lista. A usted le corresponde levantar la mano. Levante la mano Alfonso, levante la mano Marta León, levante la mano Diva, levante la mano Joana. Todo el mundo levantando la mano, por favor. Si usted solicitó entrar a esta clase, a esto se expone usted. Bien, se expone a que le exijan que esté ahí pendiente. Y uno se va dando cuenta si la gente está pendiente o no está pendiente por la clase de respuestas que dan. Ok, muy bien, ahí sentados. O sea, no somos niños chiquitos como para que me pidan active la cámara, ¿cierto? Le acabo de hacer otra pregunta. No somos niños chiquitos, no somos niños de kinder como para que se nos diga, bueno, todo el mundo active la cámara porque yo necesito cerciorarme que usted está ahí al frente. ¿O sí? ¿Necesitamos llegar a eso? ¿Qué dice usted? No. Dios te reverencia.
Pues claro que no, ¿no es cierto? No, porque lo que desarrollamos es temor de Dios. Y hacer temor de Dios, usted no conecta eso a los bafles y lo pone duro, mientras que usted está por allá barriendo, planchando la ropa. No, eso es grosería con el Señor. Hay que sentarse a escuchar la palabra de Dios. Y usted debe graduarse en esa escuela del respeto, el temor y la reverencia al Señor. Ok, muy bien, gracias a Dios. Gracias por asimilar la exhortación y continuemos. Entonces, estamos diciendo, versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó, y a continuación dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Note, Hijo con H mayúscula. Aquí habla de una imagen. Nosotros tenemos una imagen que tiene que ser cambiada, dése cuenta. Quiere decir que a Dios no le sirve la imagen que nosotros tenemos. Esa imagen que nosotros tenemos tiene que ser cambiada por la imagen del Señor Jesucristo. Cambia la palabra imagen por la palabra conducta. La conducta que tenemos nosotros debe ser cambiada por la conducta de Cristo. Cambia testimonio. El testimonio que nosotros tenemos debe ser cambiado por el testimonio de Cristo. Ahora la frase forma de hacer las cosas. La forma que nosotros tenemos de hacer las cosas debe ser cambiada por la forma de hacer las cosas del Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo le estaba haciendo la pregunta. La pregunta es la siguiente. Primero el planteamiento. Y el planteamiento dice, si alguno a usted le dijo que Dios lo quería como usted era, lo engañó. Y si usted es de los que se dicen a usted mismo, Dios me quiere como yo soy, lo engañó. ¿Por qué? Porque si Dios me quiere como yo soy, si Dios me quiere así y me acepta así y me quiere dejar como yo soy, entonces, muy bien. Entonces, ¿por qué me quiere cambiar? Muy bien, Natalia. Ya lo entendimos. Salimos de la olleta. Muy bien, excelente. Entonces, ¿por qué me quiere cambiar? Entonces, ¿por qué me habla de una transformación personal? Entonces, ¿por qué me dice que yo tengo que ser diferente? ¿Por qué me dice que yo tengo que ser distinto? ¿Por qué me habla de comportamiento? ¿Por qué me habla de conducta? ¿Por qué me habla de testimonio? Pues sencillamente porque no me quiere como soy. Él me quiere cambiar. Él quiere que yo sea diferente, que yo me comporte de manera diferente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo quiero una persona como esa persona es, yo no le hablo de cambio, no le hablo de transformación, no le hablo de modificación, no le hablo de no seguir siendo el mismo. Yo tengo que entenderlo. Dios quiere mi cambio. Dios quiere que yo cambie. Dios quiere que yo no sea el mismo. Ahora, en una sola palabra, eso de cambiar de imagen, en una sola palabra, eso de llegar a la estatura de su Hijo. Muy bien, don Alfonso, excelente, qué activo. Muy bien. En una sola palabra, eso de ser distinto, en una sola palabra, eso de ser diferente, en una sola palabra, eso de ser cambiado, ¿qué palabra es? ¿Qué palabra es? Eso se llama santificación. Muy bien, excelente. Eso se llama santificación. Santificación. Ok. ¿Se está entendiendo en qué consiste la santificación? La santificación consiste en cambiar de imagen. La santificación consiste en no seguir siendo el mismo. La santificación consiste en cambiar, pero yo tengo que cambiar a qué imagen. La santificación consiste en cambiar a la imagen, en llegar a la imagen de Cristo, o como lo dijo muy bien el hermano Alfonso, a la estatura de Cristo, que es el varón perfecto. En eso consiste la santificación. Ese es el proceso. Muy bien, entonces mira, aquí vamos en lo siguiente. Versículo 29, a los que antes conoció. Recuerden que estamos armando la cadena de oro de la salvación y hay algunas obras de estas, algunas palabras o conceptos de estos a los cuales hay que darles en un ratico una cronología. Pero primero tenemos conoció, a continuación tenemos predestinó, a continuación tenemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, que en una sola palabra lo resumimos, que sería la palabra santificación. Entonces, conocer, predestinar, santificar. Y hasta ahí vamos en el versículo 29. Pregunta, ¿lo que acabo de decir está claro? En el versículo 29 aparece la palabra conocer, también aparece la palabra predestinar y aparece toda la explicación de un concepto, pero el concepto es santificación. Tiene usted entonces esas tres obras de Dios ahí en el versículo 29. Conocer, predestinar y santificar. ¿Está claro? A ver, 15, sí, lo tengo claro. O de alguna manera
hágase entender, por favor. ¿Está claro? Muy bien. Ok, gloria a Dios, está claro. Muy bien. Ahora podemos pasar al versículo 30. Y el versículo 30 dice, y a los que predestinó, note que regresa a la palabra predestinar. Por eso digo yo, ahorita hay que darle una cronología a esta. Una cronología lógica, una cronología racional. A los que predestinó, la palabra predestinó aparece en el versículo 29 y vuelve a aparecer en el versículo 30. O sea, se repite. Como algunos dicen que la palabra predestinó, predestinar, predestinación no aparece en la Biblia, sino solamente aparece, sino que se repite. A los que predestinó, dice, a estos también llamó. Los llamó. Muy bien. Ahora, ¿para qué los llamó? Note, y al entender para qué lo llamó, entonces ahí usted le da una cronología a la obra de llamar. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. O sea que lo llamó para justificarlo. Ahora, quiero que se dé cuenta, por favor, regresando al versículo 29, que el texto dice a los que antes conoció. Pregunta, ¿cuándo se dio ese conocimiento? ¿O cuándo el Señor a usted lo conoció? Eso de conocerlo a usted, ¿cuándo fue? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? Según lo que nosotros hemos aprendido. ¿Cuándo se dio eso? ¿Cuándo se llevó a cabo eso? El Señor me conoció. ¿Desde cuándo me conoce? ¿Me conoce desde el vientre de mi mamá? ¿Me conoce desde que nací? ¿O me conoce desde antes? ¿Desde antes? ¿Desde cuándo? Muy bien, desde antes de la creación. Eso dice la Biblia. Desde antes de la fundación del mundo. Ok, muy bien. Excelente su respuesta. ¿Sí ve lo que pasa cuando salimos de la olleta? Muy bien, entonces salimos de la olleta, de la cocina, salimos del tinto. Muy bien, dejamos de pararle bola al perro, al gato y nos centramos en la palabra de Dios y asunto solucionado. Entendemos toda la palabra de Dios. Muy bien. Entonces, el Señor me conoció desde antes de la fundación del mundo. A continuación habla de predestinación. Pregunta, ¿cuándo ocurrió la predestinación? ¿Cuándo el Señor, después de haberme conocido, escogió, eligió o predestinó? ¿Cuándo el Señor decidió el destino de esos seres humanos que conoció? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Excelente respuesta, es la misma, desde antes de la fundación del mundo. Entonces ocurrió en un momento que está entre antes de la fundación del mundo y después de que me conoció. Primero me conoció, eso está entre conocerme y la fundación del mundo. Pero está antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Está claro para todo el mundo? Eso se dio a cabo, eso se llevó a cabo antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Antes de Génesis 1.1 el Señor me conoció y antes de Génesis 1.1 el Señor me predestinó. ¿Está claro? Esas dos cosas, esas dos obras ocurrieron antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces, a la pregunta, ¿qué estaba haciendo el Señor antes de la creación? ¿Qué estaba haciendo el Señor antes de Génesis capítulo 1? ¿Qué estaba haciendo el Señor antes de Génesis capítulo 1, versículo 1? Usted va a poder responder, bueno, estaba haciendo muchas cosas. Y le puedo responder que estaba haciendo dos. El Señor me estaba conociendo y el Señor me estaba predestinando. Qué cosa tan espectacular. ¿No le parece? ¿Cómo le parece entender esto? Antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, el Señor estaba pensando en usted. Usted estaba en la mente de Él, estaba en el corazón de Él, estaba en los pensamientos de Él. Y no solamente lo conoció desde antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, así será el poder de la mente del Señor. Así será la omnipotencia del Señor. Así será la capacidad mental de nuestro Dios. Que antes de la fundación del mundo ya estaba pensando en usted y lo estaba predestinando para que fuera su hijo, Efesios 1:5, y lo estaba escogiendo para salvación, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Cómo le parece? La pregunta es para 15 personas. ¿Cómo le parece? Porque eso tiene que ver con usted, eso tiene que ver con el creyente. Si hay alguien que no lo crea, no responda. Pero si hay alguien que lo cree, responda cómo le parece eso. Eso es una cosa espectacular. Eso es una cosa maravillosa. ¿De qué manera yo lo puedo escribir? Imagínense. Eso es para romperse en llanto, en quebranto, en este momento delante del Señor.
muestra de amor, esa, aparte de clavar a su hijo en una cruz, aparte de moler su cuerpo y derramar su sangre, pues imagínese que es que el Señor a usted lo quiere, el Señor a usted lo ama, el Señor a usted lo conoció, el Señor siente afecto por usted, lo escogió, eligió y predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué estaba haciendo mi Dios? Antes de Génesis 1:1 me estaba conociendo y me estaba predestinando, que incluye escogiéndome y eligiéndome para salvación. Más amor, ¿para dónde? Dice la señora Cecilia. Muy bien. Maravilloso, gracias Señor por tenerme en cuenta. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Ahora en el versículo 30 dice, a los que predestinó a estos también llamó. Aquí nos encontramos con otra obra, la obra de llamar. ¿Para qué me llamó? Para que yo fuera justificado. Pero primero aclaremos el asunto de la justificación. ¿Quién es justificado según la carta a los romanos? Ya pasamos por eso. En el capítulo 3 hablamos de justificación. En el capítulo 4 hablamos de justificación. En el capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En Romanos capítulo 1, versículo 17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pregunta, ¿qué es justificación? ¿Y quién es justificado? Según los versículos que acabamos de decir. Primero, ¿qué es justificación? ¿Qué es justificar? Porque Él me llamó y al llamarme me justificó. ¿Qué significa la palabra justificar? La palabra justificar significa declarar inocente. Muy bien. Eso quiere decir que yo era culpable. Se sobreentiende, ¿no es cierto? La palabra justificar significa declarar inocente. Vaya a la teología del asunto. Ok, muy bien. Pero ¿a quién el Señor justifica? ¿A quién el Señor declara inocente? El Señor declara inocente, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? ¿A quién el Señor declara inocente? Al que cree en su sacrificio. Muy bien, Natalia. Al que cree. Eso dice la Sagrada Escritura. Al que cree. Todo el que cree. Muy bien, hermana Marta León. A todo el que cree, muy bien, hermana Marta Poveda. A todo aquel que cree en el Evangelio, muy bien, señora María, lo tenemos claro, que incluye lógicamente arrepentirse de sus pecados. Entonces el Señor me llamó para declararme inocente. Note, me llamó para declararme inocente. Pero para poderme declarar inocente, como habían requisitos, y los requisitos son arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Y yo no podía arrepentirme de mis pecados y no podía creer en el Evangelio por la condición de muerto en delitos y pecados en la cual yo me encontraba. Cuando el Señor me llama ¿para qué entonces? Si yo no podía arrepentirme por mí mismo, ¿me llama para qué? Si yo no podía creer por mí mismo, ¿me llama para qué entonces? El resultado es la justificación. Pero repito, yo no podía arrepentirme por mí mismo y no podía creer por mí mismo porque estaba muerto en delitos y pecados y un muerto no puede hacer esas cosas. Entonces el Señor me llamó ¿para qué? Qué excelente lo que acaba de responder María Sánchez. El Señor me llamó para darme la capacidad de arrepentirme y darme la capacidad de creer. El Señor me llamó, don Alfonso, excelente. El Señor me llamó para darme arrepentimiento y para darme fe. Para eso me llamó. Recuerde usted que el arrepentimiento no es una obra humana. Recuerde usted que la fe no es una obra humana. Dice la Sagrada Escritura, eso es Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice claramente, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, completa esa frasecita que sigue ahí. Y esto, muy bien, y esto, pero complete usted esa frase ahí en el chat. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, lo que sigue a continuación. La parte pequeñita que sigue a continuación. Y esto no es de nosotros, dice la Sagrada Escritura. Esa es la parte que sigue ahí. Y esto no es de nosotros. Esa es la parte que sigue. Es la parte que usted tiene que escribir ahí. Y eso no es de nosotros. ¿Qué no es de nosotros? De lo que se está hablando ahí. ¿De qué se está hablando ahí? Pues de la fe. La fe no es mía. El arrepentimiento no es mío. Yo no tengo de dónde arrepentirme. Y yo no tengo de dónde creer.
Alguien me lo tiene que dar, Dios me lo da, Dios me lo regala. Entonces cuando el texto dice que Él me llamó, la pregunta es ¿para qué me llamó? Él me llamó para darme la capacidad de arrepentirme. Él me llamó para darme una medida de fe. Y cuando me da la capacidad de arrepentirme, pues me arrepiento con la capacidad que Él me dio de arrepentirme. Cuando reparte en mí esa medida de fe, pues yo creo con la fe que Él me dio. Y al arrepentirme con el arrepentimiento que Él me dio, y al creer con la fe que Él me dio, pues el resultado es la justificación. Así se entiende aquí cuando dice, a los que llamó, pues para eso me llamó, a estos también justificó. Entonces, ¿cómo hago yo para saber? Que es que le preguntan a uno de verdad, le preguntan, ¿y cómo hago yo para saber que el Señor me llamó? Por lo que recibió cuando lo llamó. ¿Y qué fue lo que recibió cuando lo llamó? La capacidad de arrepentirse y la capacidad de creer. Pregunta, ¿es usted una persona arrepentida de sus pecados? ¿Y es usted una persona que aunque peca todos los días se arrepiente de sus pecados? ¿Es usted una persona en la cual se crea un cargo de conciencia horrible cada vez que peca? ¿Se crea un cargo de conciencia horrible cada vez que le falla a Dios? ¿Sí o no? Ahora otra pregunta, para saber si usted es llamado o no es llamado. ¿Es usted una persona que tiene la capacidad para creer? ¿Cree usted en el Evangelio? ¿Cree usted en Dios? ¿Cree en Jesucristo? ¿Cree en la palabra del Señor? ¿Ha desarrollado en su vida temor de Dios y va creciendo en ese temor de Dios? Bueno, si esas cosas están en usted, entonces le tengo noticias. La noticia es que usted fue llamado por Dios y esas son las evidencias. ¿Cómo le parece? El cómo le parece es para 15 personas. ¿Cómo le parece? Muy bien. Pruebas de que Dios me llamó. Pruebas de que Dios me llamó. Ahora me llamó y al llamarme me justifico. Justificar significa declarar inocente. Quiere decir que ¿cuántos cargos hay en su contra en este momento? Si justificar significa declarar inocente, entonces ¿cuántos cargos hay en su contra en este momento? ¿Cuántos cargos hay en su contra? 0, ninguno. Muy bien. Lo dice la Biblia, fue el primer versículo de Romanos capítulo 8 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos cargos? Ninguno. ¿Cuánta condenación? Ninguna. O como lo dice Colosenses capítulo 2 versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había un acta, pero fue quitada. Había un acta, pero fue anulada. Había un acta, pero fue clavada en la cruz. ¿Qué significa eso de que el acta fue clavada en la cruz? Se lo voy a explicar. La Biblia dice que había un acta de decretos, o sea, un acta de cargos en contra mía. Esa acta de cargos en contra mía me tenía condenado, me tenía fregado. Mientras que esa acta exista, nada que hacer. Mientras que esa acta exista, présteme atención a esto. Mientras que esa acta exista, yo tengo que ir al infierno y después al lago que arde con fuego y azufre. Mientras que esa acta exista, esté vigente, sea legal, lastimosamente tengo que ser condenado. Pero ocurrió algo. Y ese algo que ocurrió, dice que anuló el acta. O sea, sí hay un acta, pero está anulada. Anuló el acta de los decretos que había contra mí, dice Colosenses 2:14. Quitándola de en medio, la quitó y la clavó en la cruz. Quiere decir que el acta existe, pero el acta está ¿cómo? Anulada y está clavada en la cruz. Si usted quiere saber dónde está el acta, está clavada en la cruz. Y eso de dejarla clavada en la cruz significa que hubo alguien que pagó con su vida, que pagó con su sacrificio, para que cada uno de esos cargos, para que cada uno de esos pecados, para que cada uno de esos delitos que estaban consignados en esa acta fuesen anulados,
borrados y quitados de en medio. ¿Cómo le parece? Que todo su cargo, todo su delito, toda su impiedad, todo su pecado, todo su vicio, toda su maña fue anulada por el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Y colgarle en la cruz quiere decir, lo que yo debía, ya lo llevó Él. Lo que yo debía, ya lo pagó Él. En la cruz, el que murió en la cruz, lo pagó todo. Eso significa. ¿Cómo le parece el tema de la justificación? Y aquí usted va a tener que volver a escribir maravilloso. Porque de qué otra manera uno describe esto, qué otra cosa uno expresa aquí. Cada punto de esta cadena de oro de la salvación es espectacular por donde lo mires. Ahora yo le hago una pregunta. Escoger o conocer, mejor, conocer y predestinar ocurrieron antes de la fundación del mundo. Recuerde que cuando el Señor me llamó para darme arrepentimiento y fe. ¿Eso quiere decir qué? Eso quiere decir que conocer y predestinar se dieron o se llevaron a cabo en la eternidad, antes de Génesis 1:1, en la eternidad pasada. Pero llamar y justificar, eso se dio a cabo ¿cuándo? ¿Se llevó a cabo en qué momento? Responda, por favor. Métale cronología al asunto. ¿Cuándo? 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 Ahora yo comienzo a revisar respuestas. ¿Hay una buena? No. ¿Una buena? No. 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 ¿Hay otra buena? Hay otra buena. ¿Cuándo? ¿Cuándo se aplicó eficazmente ese llamamiento a su vida? Recuérdelo, no puede responder otra cosa. ¿Cuándo se dio eficazmente ese llamamiento en su vida? Cuando usted recibió la capacidad de arrepentirse y recibió la capacidad de creer. Eso quiere decir que ocurrió en el momento del nuevo nacimiento. Eso ocurrió en el momento de la conversión. Bueno, la conversión y el nuevo nacimiento son dos cosas diferentes, pero se vale la respuesta. Eso quiere decir que eso ocurrió hace cuánto tiempo en su vida. Usted lo puede calcular. ¿Hace cuánto tiempo en su vida fue que usted nació de nuevo? ¿Hace cuánto tiempo en su vida fue que usted vino al conocimiento de Jesucristo, al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el Evangelio? ¿Hace cuánto tiempo, más o menos, aproximadamente, se dio eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tiempo, póngale meses, póngale años, deme una cifra. ¿Cuándo? 2 años, eso es. Marta León dice 20 años, eso es. 20 años, eso es lo que se tiene que hacer. ¿Hace cuánto usted es creyente? ¿Hace cuánto usted se ha arrepentido de sus pecados? ¿Hace cuánto está viendo la vida de manera diferente? ¿Hace cuánto está viendo a Dios y la Biblia de manera diferente? Hace 30 años. Uy, Dios mío, aquí hay unos jubilados ya. ¿Hace cuánto? Hace 11 años. ¿Hace cuánto? La pregunta es para 15 personas y los que tengo aquí presencialmente también. ¿Hace cuánto? 5 años. ¿Hace cuánto? Ah, bueno, ok, muy bien. Hace los años que usted está contestando, hace esos años el Señor lo llamó. Lo llamó eficazmente. A partir de ese momento usted se arrepintió de sus pecados, sigue arrepintiéndose y creyó en el Evangelio y sigue creyendo. Ese mismo día el Señor lo justificó. Dese cuenta que aquí tenemos. El Señor me conoció y me predestinó desde antes de la fundación del mundo. Eso es la eternidad pasada. Pero el Señor me llamó y me justificó hace 2 años, 5 años, 11 años, 18 años, 20 años, 30 años, ¿sí? Hace todo ese tiempo el Señor me llamó y me justificó.
Qué impresionante. Muy bien. Ahora, aquí nos toca devolvernos al versículo 29, porque en el versículo 29 dejamos tirado un concepto, que recuerde que en el versículo 29 está la definición, no el concepto, pero llegamos al concepto. ¿Me recuerda el concepto, por favor, del versículo 29? La palabra como tal no aparece en el versículo 29, pero sí su definición o su explicación. ¿De qué concepto estamos hablando? Que precisamente ahí fue cuando tocó exhortar a los hermanos porque estaban por allá revisando, era la olleta. Yo creo que ahí ya cayó en cuenta de cuál es el concepto. Las exhortaciones son bonitas porque lo hacen a uno caer en cuenta de las cosas. Entonces, ¿de qué concepto estamos aquí nosotros hablando? Según el versículo 29. El que dejamos, el que apenas nombramos, pero no le hemos metido cronología. ¿De qué concepto estamos hablando entonces? ¿Cuál es? Ese es el concepto. No, perdón, esa es la definición. Pero ¿cuál es el término? ¿Cuál es el término? El término es santificación. Ese es el término, santificación. Ok, muy bien. Ahora, nosotros necesitamos meter el proceso de la santificación en la cronología que estamos armando. Y ese proceso de santificación en la cronología que estamos armando, ¿dónde queda? ¿Dónde va? Pregunta, antes de que me conoció, después de que me conoció, antes de que me predestinó, después de que me predestinó, antes de que me llamó, después de que me llamó, antes de justificarme, después de justificarme, ¿dónde va? ¿Dónde cabe? ¿Dónde arranca? ¿Dónde inicia el proceso de santificación? ¿Después de qué? Respondan, por favor. Justificación es un proceso que arranca en un momento y que tiene que ver con que todos los días yo voy siendo transformado a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Eso cuándo comenzó? Ninguno vaya a decir que eso comenzó antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, porque no es que antes de Génesis 1:1 yo no existía. Para santificarme yo tengo que existir. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? Sí, pero estamos hablando de, solamente puede utilizar estos términos. El término es conocer, el término es predestinar, llamar o justificar. ¿Cuándo? ¿Cuándo arranca el proceso de la santificación? ¿Cuándo? ¿Cuando me conoció? ¿Cuando me predestinó? ¿Cuando me llamó? ¿O cuando me justificó? ¿Cuándo arranca el proceso de santificación? Excelente, el proceso de santificación arranca en el momento de justificarme. No es que primero tiene que declararme inocente, primero tiene que salvarme. Una persona que no es salva no puede ser santificada. Por eso es que el hombre sin Dios no cambia. El hombre sin Dios no cambia. El hombre sin Dios no tiene arrepentimientos, tiene remordimientos. El hombre sin Dios no cambia. Su comportamiento es modificado, pero apenas unos días, apenas unas horas. Volverá a lo mismo, porque es un perro que vuelve a su vómito, ¿se acuerda? Es una puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodazal, ¿se acuerda? O es un necio que repite su necedad. Eso le enseña la Sagrada Escritura. El que cambia permanentemente es el Hijo de Dios. Ok, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo arranca el proceso de santificación? Arranca en el momento de la justificación. Entonces, metiéndole cronología, usted tiene lo siguiente. Tiene, el Señor me conoció, el Señor me predestinó, el Señor me llamó, el Señor me justificó y el Señor me está santificando. Las primeras dos cosas ocurrieron en la eternidad pasada antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Las siguientes tres cosas ocurrieron cuando yo ya estaba vivo, presente en esta tierra. Obvio, o si no, ¿cómo me llama si no existo? Obvio, o si no, ¿cómo me declara inocente o cómo me salva si no existo? Obvio, o si no, ¿cómo me cambia, me transforma si no existo? ¿Se da cuenta de la lógica divina? ¿Y cómo le parece a usted la lógica divina? ¿Y cómo le parece ir entendiendo los eslabones de la cadena de oro de la salvación de esta manera? ¿Cómo le parece? Pregunta para 15 personas.
Muy bien, como se puede dar cuenta, esta es doctrina pura, sin adulterar, sin rebajar. Esta es la molécula del asunto. No es una molécula rebajada ni mezclada con otra molécula, sino que es la suma y sustancia del asunto, puro, así crudo como está. Dios es espectacular. Ahora mire cómo termina el versículo, y con esto yo ya voy terminando la clase de hoy también. Porque el versículo dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Obvio, le faltaba una. Le faltaba una, el cierre de todo esto, el cese de todo esto. Esto creo que está claro en su cabeza. Usted sabe lo que es glorificar, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿Qué día ocurrirá el momento de la glorificación? ¿Eso cuándo se va a dar? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? La glorificación, ¿cuándo se hará? Excelente, arrebatamiento. En el arrebatamiento. ¿Qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando el arrebatamiento. O sea, ¿qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando la glorificación. Como estamos esperando la glorificación o el arrebatamiento, quiere decir que nosotros estamos en un proceso. ¿Cómo se llama el proceso en el cual nosotros estamos? Que comenzó en el momento de la justificación y que termina en el momento de la glorificación. Ese proceso se llama santificación. Muy bien, lo están entendiendo muy bien. Dese cuenta. Justificación, santificación y glorificación. Estamos esperando la glorificación, ser vestidos de gloria, que se nos dé un alma y un cuerpo preparados para la gloria. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Ahora, qué impresionante. Quiero que note lo siguiente, porque quiero que note el tiempo en el cual el verbo glorificar está conjugado. Vuelva a leer ese versículo que es el versículo 30. Y quiero que note el tiempo en el cual el verbo glorificar está conjugado. ¿Y cuál es el tiempo en el cual está conjugado? Dice, a los que justificó, a estos también glorificó. Glorificó. No dice glorificará. No dice glorificará, pero yo estoy esperando mi glorificación. Yo estoy esperando que ocurra. Sí, pero con Dios no funciona así. La cabeza de Dios no procesa así. La cabeza de Dios no razona así. Con esto voy cerrando. Mire, Dios será tan soberano. Dios será tan soberano que en su cabeza no hay ninguno de estos 6 puntos. Note que son 6. Conoció, predestinó, llamó, justificó, santificó y glorificó. En la cabeza de Dios no hay ninguno de estos 6 puntos que vaya a fallar. Y como en la cabeza de Dios no hay ninguno de estos 6 puntos que vaya a fallar, todo lo conjuga en tiempo pasado. Eso quiere decir que en la cabeza de Dios eso ya está hecho. En la cabeza de Dios, por más que yo lo vea difícil, por más que yo lo vea imposible, por más que yo lo vea complejo, por más que yo lo vea demorado, en la cabeza de Dios eso ya está hecho. Esa es la gran diferencia entre Dios y nosotros. Esa es la gran diferencia entre la cabeza de Dios y mi cabeza. Entre el corazón de Dios y mi propio corazón. Porque mientras que yo estoy a la expectativa de un futuro, el Señor todo lo conjuga en tiempo pasado. ¡Qué maravilla! Que nuestro Dios dice, a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor me habla de mi glorificación como si ya hubiese ocurrido. O sea que más cierto que eso, más seguro que eso, no hay. De eso trata entonces la doctrina de la soberanía divina. ¿Quieres saber más? No se la pierda. Dentro de 8 días seguimos hablando de esa doctrina porque ya entramos a esa doctrina. Y va a ir durante los últimos versículos del capítulo 8, todo el capítulo 9, todo el capítulo 10 y todo el capítulo 11. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra predicada hoy. Tú eres un Dios soberano y yo lo acepto, yo lo asumo y me gusta y me encanta que tú seas un Dios soberano. Me encanta que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Para qué se va a hacer mi voluntad? Si la tuya es buena, es agradable y es perfecta, la mía no. Tú sí sabes, conoces todas las cosas de antemano.
Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura conoces a la perfección cada cosa, cada detalle. Yo no. Yo muchas veces no veo más allá de mis propias narices, Señor. Yo no tengo la capacidad en mi propia carne o en mi propia fuerza de tomar mis propias decisiones. Esas capacidades yo no las tengo. Pero esas capacidades tú sí las tienes. Por eso, nuevamente, yo digo, yo te entrego mi vida. Yo te entrego mis decisiones. Yo te entrego mi voluntad. Yo te entrego las riendas de mi existencia. Haz conmigo como tú quieras, bendito Dios. Haz conmigo como te plazca. Estoy en buenas manos. Estoy en el hueco de tu mano. Yo sé que tú me amas y no desde ayer. Tú me amas y no desde el nuevo nacimiento. Tú me amas y ni siquiera desde que estaba en el vientre de mi mamá. Tú me amas desde antes de la fundación del mundo y eso ya es mucho que decir y eso le sube la moral y la autoestima a cualquiera y sale a enfrentar legiones de demonios en tu nombre completamente confiado de que tú me respaldas. Si me respaldabas desde antes de la fundación del mundo, si me respaldabas y yo ni siquiera existía, ¿cómo no me vas a respaldar en este momento, mi Dios? Que en tu nombre voy a pelear contra tu enemigo y el mío, Señor. Entrego esta clase en tus manos, entrego esta predicación. Te pido que esta predicación no quede solamente en la persona que la escuchó, sino que estos links de estas clases roten por todo el planeta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios.